Muy buenas noches, chicas. Vamos ingresando, ¿sí? Buenas noches a todos, ¿sí? Voy a activar los audios para que ustedes puedan hablar, ¿sí? Buenas noches, Miss. Buenas noches, chicos. Vamos ingresando. No se olviden, por favor, vamos ingresando. Traten de prender sus cámaras también, ¿sí? Muy bien. Vamos ingresando, chicos. Buenas noches, Zuli. Un gusto. Buenas noches, Enrique. Un gusto. Un caballero tenemos en la sala. Buenas noches, Miss. Ujú. Buenas Hola, noches, Miss. Eliana, ¿cómo estás? Qué bonitas, ¿ven? Con sus cámaras, tienen que estar prendidas. Muy bien. Vamos ingresando, chicos, vamos ingresando. Buenas noches. Buenas noches, Roxana. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto. Vamos activando nuestras cámaras y vamos porque recuerden que estamos en las últimas notas y tenemos que poner y participar. Ya saben que también se evalúa la participación y la disposición que ustedes pongan en cada clase, ¿sí? Muy bien, vamos ingresando, chicos, vamos ingresando. Buenas noches, mi Reina. Buenas noches, mi Jenny. Buenas noches, compañeros. Hola Marilu, buenas noches. ¿Qué tal? Qué alegría verlos, ¿ya ven? Qué bonito es verlos sus caritas, sí. Poco a poco vamos poniendo nuestras cámaras. Mi Rina, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Ujú. Bueno, vamos a empezar. Muy bien. Ujú. Buenas noches a todas las que puedo ver. Bueno, hoy día hemos dicho que vamos a trabajar con cámaras encendidas. Va a ser un Ujú. conversatorio. Vamos a hacer una tertulia literaria, donde cada uno va, todas, invito a todas a participar, sobre todo aquellas personas que no han participado, no aquellos estudiantes que no han participado. ¿Me están escuchando? Sí, ¿Sí? sí, Ok, profesora. sí, gracias. Entonces, les invito a participar a todos porque, como dice, nuestro curso especialmente es hablar, ¿no? Saber expresarnos y poder para comunicarnos adecuadamente con las otras personas. Entonces, si no hablamos, entonces, ¿cómo podemos calificar este curso, ¿no? Así que los invito a participar a cada uno de ustedes y bueno, alguien que desea empezar, ¿cuál era la... A ver, Rocío. Roxana Galindo, profesora. Vamos a empezar a ver. Y ustedes saben que yo todas las participaciones de ustedes, yo voy anotando, se toma en cuenta
Y sobre todo, ¿por qué? Porque el participar a mí me permite saber cuánto ustedes están avanzando en esta área, ¿no? Si no Mi participan, Rina, disculpe, los chicos estoy viendo en el chat que están poniendo que se le escucha bajito. Yo también lo estoy escuchando con el audio bajito. Mm, a ver, A ver, Miss. ahora, Bajito le escucho, Miss. O de ya, repente ustedes les pueden escuchar si escuchan alto. A ver, chicos, se pongan en el chat. Quiero ver también, porque ahí de esa manera me doy cuenta que están también en línea. No solamente me prenden la cámara o están y no están escribiendo. A ver, voy a revisar ese chat. Quiero que me pongan si escuchan o no escuchan. Pongan todos, por favor, estoy revisando. Siempre se le escucha, pero siempre se le escucha bajito a la Miss Rina. Sí, bajito se le escucha. ya. Sí, bajito. Pero Muy sí se bien. le escucha. Sí, sí, sí se le escucha. Ya, entonces, bueno, ya faltan ¿cuántas clases? ¿2 clases, 3 clases para ya la próxima? Esperemos que podamos cambiar esta maquinita, pues también tiene La derecho a... Miss ya va a renovar ya la máquina. Ah, ya, muy bien, va a estrenar con nosotros una máquina nueva. Bien, mi Rinda, excelente, lo máximo. Yupi, vamos a ser vivas. Muy bien, ya ven qué bonito cuando sonríen. Ya saben, voy a ver quién está participando, mire. Muy bien, mi Rina, la dejo con mis chicos, yo sé que son lo máximo y quiero escuchar esas hermosas exposiciones. Por favor, participación. Voy a estar chequeando y quién no está en clase. Vamos a empezar con Rosane, ¿verdad? Sí, profesora, buenas noches, compañeros. Muy bien. Entonces, empecemos, ¿sí? Porque hay les envié, ¿no? Lo que teníamos que trabajar en el día de hoy. Así es que cada una deben haber leído lo que es el cuento el cuento enviado. Entonces ustedes tenían que sacar una idea principal, exponer esa idea que ustedes hayan cogido y sustentarla, ¿no? Argumentarla con alguna bibliografía, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. A mí me parece, por decir, sacan una idea, ¿no? Sobre el cuento y dicen, a mí me parece que Humberto Grieve, podrían decir, o Paco Yunque, o el profesor en esta escena, mire, esto sucede, por decir, sucedió en tal sitio, ¿no? Narrado por tal persona, o ustedes lo vieron, ¿no? Entonces tienen que sustentar, como decíamos, en todas las sesiones hemos hablado que nosotros tenemos que argumentar con algo real, con hechos reales, o con autores ¿no? que han escrito sobre el tema y que son válidos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Entonces, Rosana, empezamos. Diga usted. Buenas noches, profesora, buenas noches, compañeros. Bueno, hemos leído Paco Yunque. Paco Yunque es un niño que viene del campo, viene con su mamá, y desgraciadamente se topa con una realidad muy diferente donde él vive, ¿no? Muy diferente, cambiaba, había muchos abusos. Y a él le tocó llegar a una casa de una familia muy adinerada, ¿bien? Y se toca con muchos maltratos y por parte de un niño, Humberto Green, que era el hijo de la familia Green. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día se ve mucho ese caso, eso es el maltrato, el que las personas que vienen del campo son vistas de una forma despreciativa, ¿no? O porque viene del campo tiene que ser empleado, o se tiene que abusar, o se dice vulgarmente, tiene que pagar el derecho de piso, ¿no? Entonces, esas cosas debemos de cortarlas, porque vemos que esto viene desde mucho tiempo atrás y sigue hasta el día de hoy sigue, ¿no? Lo podemos ver de una forma muy particular ahorita en la política, ¿no? Vemos que viene un presidente que viene de la sierra y es de una forma mal vista, ¿no? Es una forma despreciativa, es una forma de que no se puede hacer, que saquémoslo. Entonces yo creo que todos tienen el tiempo para que demuestren lo que pueden hacer, ¿no? Así es. Esa es su profesora. Ya, muy bien. Muy bien, Rosane, claro, exactamente lo que usted dice, ¿no? ¿En qué época más o menos se habrá escrito esta historia? Esta historia viene a ser más o menos por 1915, más o menos por ahí.
Entonces se da el tiempo donde César Vallejo comienza ¿cómo se llama?, escribir, ¿no? Una de sus obras buenas, mejores obras de César Vallejo es Los Heraldos Negros, ¿no? Un poemario muy bonito. Entonces, yo creo que esto viene desde 1900 y ahorita estamos en 2021 y seguimos con esa visión, con esa forma de ser. Y yo creo que si no nos cambiamos el chip nosotros, ese chip se lo vamos a ir dejando a nuestros hijos y va a ser una cadena. Claro, todavía no rompemos con Esas esas, cadenas. ¿no? Con esas actitudes, ¿no? Con esas prácticas en nuestra vida, ¿no? Todavía podemos observar. Y eso se ve, profesora, porque al menos yo veo que a veces el que tiene plata no es tratado como debe de ser. O sea, yo creo que así uno de los ejemplos, ¿no? Cuando llegó el hijo de Humberto Grey tarde, no lo castigaron como cuando llegó el hijo del albañil tarde. Entonces, y eso pasa. O sea, cuando eres hijo de alguien de que tiene dinero, le pasan las cosas por alto. En cambio, cuando es uno que no hay que enseñarle a que sea derecho. Y no es así. Yo creo que las cosas se deben de ser de formas iguales y parejas. Si no, seguimos en la injusticia y en los resentimientos de las personas. A ver, muy bien. Ahora vamos a invitarle, gracias a Rosane, vamos a invitarle a Mariluz. ¿Ya? Gracias, profesora. Gracias, compañeras. Gracias a usted, Rosana. Vamos a invitar a Mariluz. Mariluz, de la siguiente. ¿Sí? Diga usted. A ver, Rosane nos ha hecho una propuesta, nos ha dado sus puntos de vista sobre el cuento. ¿Usted qué opina? Sí, bueno, en el caso, pues, como nos comentaba acá la compañera, ¿no? Se ve de un niño pobre que viene del campo, que es, pues, Paco Yunque. También se toca de otro personaje, que es de Humberto Gris, o Grieve, no sé si se pronuncia Gris, ¿no? Que es de una familia adinerada, de una familia de buenos recursos, que sus padres, pues, ocupan buenos cargos, ¿no? Que es el alcalde del pueblo, que es un gerente de la empresa de ferrocarriles, ¿no? Y también se ve, profesora, al profesor, ¿no? Que el profesor ve que acá hay, por decir, en el caso de un niño que llega tarde, y sin embargo no le castiga. ¿Por qué? Porque tiene buena posición, porque su papá ocupa un buen cargo, ¿no? Y ahí ya estamos viendo la marginación, porque al otro niño que sí llega tarde, que es una familia de bajos recursos, que es albañil, y que ayuda a sus padres, o sea, y le fundamenta porque está llegando tarde y no lo considera. Entonces vemos también la posición del profesor, que no es parcial, no hay una igualdad. Y él lo dice, en comillas, ¿no? Acá todos somos iguales, niños ricos y niños pobres, pero no lo demuestra en la práctica. Y eso es lo que muchas veces se ve también hoy en día, profesora, que decimos, pero no lo practicamos, no practicamos la igualdad. Muchos niños son marginados porque vienen de provincia, por la forma de ser, por la forma de vestir, por la forma de hablar, ¿no? Y otros niños que son de la ciudad son, por decir, los preferidos o los elegidos. Entonces no vemos igualdad. Eso viene, pues, desde casa, que los padres no le corrigen, ¿no?, al niño, y también se ve en la escuela. Pero también se ve, profesora, ¿no?, en este puesto, que hay niños que sí se dan cuenta, le dicen al profesor, pero el profesor es como que se queda pensando y no hace nada, ¿no? Entonces, eso es muchas gracias, Mariluz. Gracias. Ahora, a ver, Eliana Gutiérrez. Sí, maestra, buenas noches a las compañeras y compañeros presentes. Eliana, Bueno, sí, maestra, dígame. Sí, Eliana nos decía que había una actitud del maestro, ¿no?, de que no debería actuar de esa manera, ¿no?, porque se estaba parcializando. Diga usted, ¿por qué el profesor habrá actuado de esta manera? Maestra, el profesor actuaba de esa manera porque su papá del niño, del Humberto Grip, era, sí, creo, era una autoridad, ¿no? Y contra la autoridad no podía ir él, ¿verdad? Siempre todo el tiempo
se tiene que estar sumiso a no estar reclamando, a hacer algunas enfrentaciones a en ese tiempo a las autoridades, maestra. Ya, sí, pues, ¿no? El profesor también, como el padre de Grieve era el alcalde, ¿no? Era la máxima autoridad, como se puede decir ahí en ese pueblo. Era dueño de los ferrocarriles, ¿no? Y, y usted cree que, hablando del profesor, ese actuar del profesor, ¿qué diría usted con respecto a ese actuar? ¿Es correcto, no es correcto? ¿O cómo debería actuar? Bueno, para mí, maestra, particularmente el actuar del profesor, esa actitud que ha tomado el profesor no es la correcta, ¿no? Lo correcto hubiera sido hablar con el señor, en tratar de enfrentarlo al señor, ¿no? Pero no como se puede decir a golpes o a insultos, no a palabras groseras, no. Tratar de tener un diálogo para que puedan manejarlo, criarlo de buena manera a su hijo, porque eran demasiado engreídos. ¿Y qué más se puede decir? Que era un engreído, ¿no? Consentido y así como su papá se creía el dueño de todo el pueblo, él también estaba con esa ideología que se creía el dueño del colegio, ¿no? Que él podía hacer lo que se le venía en antojo ahí en el colegio y Exacto. con todos sus compañeros. Muy bien, gracias Eliana, muchísimas gracias, muy bien Eliana. A ver, Diana Rojas. Diana Rojas, Sí, Miss, diga usted, a ver, ¿cuál es su opinión con respecto ya. al cuento? Paco Yunque, Paco Yunque cuenta la historia que Paco Yunque y su madre llegaron de la parte del colegio. Los niños estaban jugando en el patio. La madre lo dejó y se fue. Paso a paso, fue adelantándose al centro del patio, con su cuaderno y lápiz. Paco tenía miedo No leas. Sí, porque fue su primera vez. Cuando fue asombrado en el momento, dice que Paco Yunque se creía en ese momento, se creía un brillante, se creía que mejor que el resto. También Paco se había ya, quedado parado en medio del salón, el profesor lo llevó las carpetas delanteras junto al niño y Diana, Paco Yunque se creía el mejor de todos. ya, También cuando sus compañeros le preguntaban las cosas, Paco Yunque seguía muy aturdido y también se molestaba, además hablaba y le Diana, daba miedo. Paco Yunque tenía mucho miedo y miraba al profesor en el pupitre muy sorprendido y muy temoroso. Yo Diana, entendí también acá, Miss, que Paco Yunque se creía Diana, mejor que los demás, no Diana, hacía caso a los profesores, tampoco hacía caso también a sus compañeros y también Diana, se creía el mejor de todos. Es lo que entendí, Miss. Diana, ya, muy bien. Yo te voy a hacer una sola pregunta, Dianita, ¿ya? Nosotros teníamos que dar un punto de vista, ¿no? Para todos los demás, por favor, no vamos a leer el cuento, ¿sí? Solamente vamos a dialogar con respecto a un punto de vista que ustedes lo hayan visto interesante dentro del cuento, ¿sí? No tenemos que leer. Ahora, Diana, yo le voy a hacer una pregunta. Diana, ¿por qué crees que Humberto Grieve se creía interesante él? Así cortito, ¿ya? Diana, de todas maneras te agradezco, Dianita, por tu participación. ¿Cómo me dijo? A mí no le escuché bien. A ver, ¿por qué crees que Humberto Grieve se creía interesante? Ah, ¿por qué? ¿Que me creyó la obra interesante? ¿Por qué se creía interesante Humberto Grieve? Ah, interesante, me creyó esta obra porque habla de, habla de un niño también que, como es Paco Yunque, que se creía mejor que todos. En esta vida nadie se debe creer mejor que los demás porque Diana, otros también tienen, ¿por pueden qué? llegar a tener más valores y ser mejor que los demás. Ya, muy bien. Gracias, Dianita. Muchas gracias. Muy bien. Ahora le toca a Giovanna Cuña. Giovanna Cuña.
Buenas noches, Miss. Buenas noches. Dígame, Sí. ¿me estaba preguntando algo? ¿Le va a preguntar algo, Miss, o le voy a decir el resumen de lo que de repente yo entendí al momento que leí la obra? Sí, diga usted. Miss, lo que yo vengo lo que redacto aquí, Paco Yunque, era un pequeño provinciano que llegó junto con su mamá aquí. Entonces, vemos también que la parte de provincia, los niños allá tienen una cultura muy diferente de acá. Los niños de allá, algunos niños son tímidos, no como los niños de aquí que de repente comienzan a gritar y comienzan a corretear, ¿no? Él vino a un colegio, y en ese colegio todos los niños estaban ahí correteando. El pequeño se asustó en primer lugar cuando llegó al colegio, y también redacta un pedazo también donde dice que allá en el lugar donde estaba siempre respetaban el orden de cómo él hablaba, ¿no? Y aquí todo el mundo hablaba desordenado, y él también se sorprendió todo eso. Hablamos aquí del el maltrato psicológico que él también vivió aquí estando, mayormente que le discriminaban por la situación social como él era, pues, ¿no? Su mamá era empleado y todo eso. Lamentablemente aquí en la situación que estamos se ve mucho, ya que de repente estamos en un colegio estatal o un colegio particular también. Hay pequeños que discriminan de cómo el pequeño de repente puede hablar al momento, hay algunos pequeñitos que de repente hablan más rápido, otros que todavía tartamudean, entonces también se ve eso, ¿no? Mayormente de repente cuando vamos a la secundaria también se ve. Hay niños que de repente vienen de provincia para acá y también a veces le insultan, le hacen palabras que de repente le hacen sentir menos, como siempre le dices, le cholean, como se dice, ¿no? Entonces, siempre viendo la manera de cómo llevar, ¿no? Siempre en los colegios creo que yo debe haber esto de psicología para que todos los pequeños puedan estar ahí viendo de la mano, que en el particular mayormente se utiliza. Gracias. Lamentable. Gracias. Gracias, Giovanna. Pues tenemos que darle el tiempo a todos también, ¿sí? Por favor, sí. Tomémonos un minuto máximo, por favor, en nuestras intervenciones, ¿sí? Para darles espacio a todas las personas que han levantado su mano. Ya las tengo aquí anotadas a todas las que han levantado. Entonces, les pido por favor que seamos breves, ¿sí? Si les hago una pregunta, respondan brevemente a la pregunta. A continuación viene Isaida. Gracias. Muy buenas noches, Miss Rina, y a las compañeras que están ahí, muy buenas noches. Isaida, nuestra compañera Giovanna nos hablaba que son culturas diferentes. ¿Cómo deberíamos actuar nosotros en nuestras escuelas o en nuestro contexto, en nuestro hogar, en nuestra comunidad, si nosotros vemos que hay diferentes culturas, ¿no? ¿Y por qué se dan esto en nuestro país? A ver, diga usted, Isaida. Miss, bueno, mira, yo considero esto se da, ¿no? Porque muchas personas nos dejamos llevar por las circunstancias y no actuamos de la forma correcta. En cuanto aquí dentro del aula, el maestro, ¿qué hacía? Los compañeritos mencionaban lo que estaba sucediendo. Había un niñito que se llama de apellido Fariña. Él es lo que siempre le respaldaba a Paco Yunque, ¿no? Le acusaba ante el maestro. Pero ¿qué? El maestro, como se dice, hacía oídas sordas por conveniencia. Porque como el niño Humberto, su apellido es algo, ya, mejor dicho, el niño Humberto, ¿no? Era hijo de una familia de alta sociedad y Yunque era de una familia de clase humilde. Entonces, el maestro ahí actuaba haciendo oídas sordas. ¿Y por qué? Porque el maestro conocía cómo era el niño Humberto y sabía cómo era Yunque. Entonces, él que decía, no, si yo hago justicia aquí, entonces el Humberto le iba a acusar y él iba a quedar mal ante esa familia. A él lo que le interesaba es quedar bien, pero ¿qué debemos hacer nosotros hoy en día como maestros? Debemos enseñar a nuestros niños a respetarse mutuamente,
tanto el que tiene dinero como el que no. Nosotros lo que debemos enseñar a nuestros niños es el respeto y enseñarle a que ellos sepan valorar, ¿no? Eso es lo que diría Miss. Muchas gracias. Muchas gracias, Isaira. Vamos con Lilia Guamán. Buenas noches, profesora. ¿Cómo actuaría usted? Nosotros somos un país intercultural, ¿verdad? Sí. ¿Por qué somos interculturales? ¿Por qué somos un país intercultural? Porque tenemos diferentes culturas. Exacto, ¿no? Y dentro de esas culturas, porque por ejemplo nos hablaban que somos de cultura, los niños que vienen, los que viven en la sierra tienen una cultura diferente. Sin embargo, nosotros aquí en la costa no sabemos, no valoramos esas culturas, ¿verdad? ¿Cómo debería haber actuado, por decir, el profesor en el aula, mirando que nosotros, reconociendo sobre todo que somos un país intercultural? ¿Qué debería haber hecho? El profesor debió conversar. En primer lugar, no hacerse, ¿no? Porque él sabía muy bien que el niño Humberto maltrataba a Paco Yunque, pero él se convertía en su cómplice, ya que los padres de Humberto eran una familia muy adinerada. Y él quizás por temor a perder su trabajo no actúa en ese momento. Lo que él debió hacer es conversar, principalmente con sus padres, porque era un niño ya demasiado malcriado, con muy malos modales, que ya venía desde su casa, que le consentían en todo. Incluso en su casa le veían que lo maltrataba a Paco, pero no le podían decir nada. Entonces debió conversar para que tomen medidas y puedan tener un mejor comportamiento, porque le estaba haciendo demasiado daño a Paco. Le maltrataba muchísimo. Le hacía mucho y le hizo mucho daño, ¿no? Sí, tanto psicológico como físico también. Como físico, exactamente. Muy bien. A ver, adelante, Gladys García. Gracias, Lili. Gladys García. Gladys. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Gladys. Nos está hablando aquí de que estaba siendo maltratado físicamente, psicológicamente. ¿Usted qué piensa? ¿Qué actitudes podrían salir? O sea, ¿cómo se comportaría, por ejemplo, en el futuro una persona que sufre todos esos maltratos por parte de otra persona? ¿Usted cree que sería la consecuencia de una persona que está siendo maltratada permanentemente, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Cuáles serían las consecuencias? Bueno, profesora, en este caso sería que, bueno, estas consecuencias sufriría, por ejemplo, tendría baja autoestima, ¿no? Baja autoestima y estar en depresión, ansiedad, no entender las clases, estar sumiso a cualquier cosa, ¿no? ¿Solamente podría ser sumiso, solamente eso, o algo más podría, en el futuro, cuando ya sea un ciudadano de repente, cómo podría actuar si ha sido maltratado de esta manera, ¿no? Sí, profesor, porque yo he visto casos también en que, bueno, han sido así los niños maltratados y cuando son adultos ya son, actúan de manera autoritaria y muy grotescos. Exacto. Y también Ajá. y sobre todo va creando un resentimiento, ¿no? Resentimiento en las personas A que la sociedad, ajá. puedan hablar y puedan, ¿no? Tener como consecuencia, pues, que la persona sea también violento, ¿no? Es lo que usted está diciendo. Muy bien, Gladys, muchísimas gracias. Ahora pasamos Gracias, profesora. Gracias a usted. Diana Rojas. Diana Rojas. Diana. ¿Ya se fue, Diana? Ya participó la compañera Diana. ¿Ya? Entonces vamos con Gracie. Gracie Golak. Sí, Miss, buenas noches.
Buenas noches, Gracie. ¿Cómo está usted? Buenas noches, compañeras. Bueno, Miss no voy a poder activar mi audio, mi cámara porque se me va el internet. Ya, está bien. Diga usted. A ver, Ya. Bueno, lo que yo pude redactar del texto de Paco Yunque ya, es Gracie, un momentito. ¿Ya usted ha escuchado todo lo que han expuesto sus compañeros? Que el niño, ¿alguna otra idea que usted tenga aparte de lo que ya han mencionado sus compañeras? Sí, ya sabemos que Humberto Grieve maltrataba a Paco Yun, que había un niño, Paco Fariña, que lo defendía, y había un profesor que le permitía hacer a Sí, Humberto Grieve. mire. ¿Alguna otra idea, además de esas, usted ha identificado en esta historia? Sí, Miss, bueno, hay una parte en donde Paco Yunque se sentaba primero con el pequeño niño, creo era su apellido. En eso llega el otro chiquito y le dice que se va, que le jalonea que se vaya a su asiento, a su lado. Y hay una parte de lo que dice que es como decir que él tiene que estar a su lado porque es como su empleado. Hay una parte, yo le pude captar así, ¿no? Que el niño dice que tiene que estar a su lado porque es como un empleado. Bueno, ¿a qué se debe eso? Que de repente los padres del niño, como la familia de Paco Yun que viven ahí, pienso que los padres, como se creen superiores a ellos, le hablarán de esa manera a su madre, a la mamá de Paco Yunque. Y el niño se crea esa idea de que lo que dice el papá está bien. Lo que piensa mi papá o lo que habla mi papá está bien. Como es un niño bueno, no todavía sabe qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿no? En particular, ¿no? Y en esa parte me puedo resaltar. Ya, muy bien. Gracias, Gracie. Gracias, Gracie. A ver, vamos con Rocío. Rocío Gironda. A ver, Profesora, buenas noches, compañera, buenas noches. Rocío, a ver, ¿tiene usted un minuto para proponernos su idea? A ver, díganos, ¿cuál es su idea sobre este cuento, sobre esta historia? Profesora, de aquí podemos sacar también los valores que están en la obra. Por ejemplo, Paco Yunque demuestra los valores de ser un niño estudioso, respetuoso. Él y su familia son personas que tienen valores determinados, porque a pesar de que son pobres, el niño cumple con las tareas, es muy voluntarioso, atiende, y sobre todo cada vez que su compañero le dice que responda a los golpes de este chico Humberto Griep, él dice de que no, porque no le gusta lo que es pelear. Y vemos también los antivalores en el caso de la familia de Humberto Griep, que son unas personas, bueno, lo han criado como un niño déspota, holgazán, malcriado, y bueno, que no cumple con llegar con la puntualidad, llegar temprano al colegio. Entonces, eso es lo que yo he podido resaltar en sí, bueno, aparte de lo que todos mis compañeros han dicho, lo que he podido sacar de la obra. Ya, muy bien, Rocío. Hablando Gracias, profesor. de valores, por ejemplo, nosotros nos dice el cuento de que los padres de Humberto Grieve eran dueños de los ferrocarriles y por lo tanto tenían mucho dinero. ¿Usted lo relaciona con alguna situación real actual? Sí, por ejemplo, hay varias, profesora. Bueno, actualmente hace lo que hace poco se dio, ¿no? No vamos a tocar en este caso al presidente, porque ya vimos todo lo que pasó en la campaña política, pero podemos tocar en el caso de la esposa, que justamente hubo una polémica por una entrevista que dio ella, y la tratan de comparar con las otras primeras damas de los gobiernos anteriores, y que me parece de muy mal gusto, porque a la final es lo que se vio, o sea, lo que se analizó, fue de que la señora, bueno, la primera dama actual, bueno, el término que ella utilizó, bueno, normalmente se puede utilizar, y aparte, o sea que no está mal, que lo que ella declaró a las finales estuvo en lo correcto, pero lo tomaron a burla, y a cada rato vemos eso, o sea, pasan en las revistas, en los periódicos, en los noticieros, o se ve eso, ¿no? Cómo ella está vestida, cómo están vestidos los dos, y cómo son los gobernantes que ya cumplieron su mandato. Sí lo vemos a cada rato. Exacto, ¿no? Como de alguna manera queremos, menospreciamos de repente a las personas que son del campo, a las personas que son de la zona rural,
¿no? Todavía no rompemos con eso, ¿no? Con esa, yo le llamo tara, porque es una tara que tenemos como peruanos, ¿no? No rompemos y no nos ponemos en el lugar de los otros. Todo lo que nosotros podemos hacer con una palabra, ¿no? Con una palabra. Entonces, gracias, Rocío. Muchísimas gracias. Gracias, profesora. Lisbeth de Rocal. Mis buenas noches, compañeras, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿cuál es la idea que usted ha extraído de este cuento? Además de lo que han hecho sus compañeras, además de lo que ya... Sí. Un minuto. Ya, bien, Miss. Yo he visto acá una reflexión, especialmente para todos los maestros, ¿no? Como nosotros estamos estudiando para docentes, estamos viendo un caso que un profesor tiene preferencias. En estas situaciones que nos encontramos ya anteriormente también, especialmente en las sierras, pasan ese caso, Miss, que tienen, ¿cómo le explico? Tienen diferencias, hay que decir, Miss. ¿Ya? Imaginar que en este caso de Paco Yunque, tiene que su papá de Humberto es una autoridad. Pero en el caso que nosotros hoy en día nos encontramos, hay casos de 20% en las zonas rurales que hay maestros que psicológicamente, maltratan a los alumnos, tienen preferencias. Yo he visto casos en Ayacucho. El año pasado yo trabajé también como docente y vi casos que tenían preferencia porque su mamá era de alta categoría. ¿No? Ese sería una reflexión para todos los maestros, que no tengan preferencias, que les enseñen a sus alumnos, o sea, que haya igualdad en todos. Ese sería, uno de los... muchas gracias, Miss. Gracias, Lisbeth, muchísimas gracias. Qué bonita reflexión para todos, ¿no? Que todos debemos, sin ser docentes, tenemos que al final tratarnos igual, todos, porque todos somos, hemos dicho, todos somos sujetos de derecho, ¿no? La Constitución nos da esa prerrogativa de que somos sujetos de derecho, ¿no es cierto? Entonces la igualdad está en cada uno de nosotros y todos somos iguales, ¿no? Entonces no tenemos por qué diferenciarnos, ¿sí? Muy bien, Lisbeth de Rocal, muchas gracias. Gracias, Miss. Con Betsabel Lazo. Miss, buenas noches. Buenas noches, compañeras. Bien, de la parte importante que a mí me ha llamado bastante la atención son varias, ¿ya? Pero en esta ocasión mucho hay que ver porque todos los que manejamos docencia, a veces tenemos colegas que tienen hijos, ¿no? que estudian en la misma institución. Y a veces suele pasar que porque es mi colega, le hago resaltar a la hija de la directora, del director, de la coordinadora, del coordinador, a pesar de que no rinde académicamente como los demás. Entonces, por temor a que lo desapruebe, le haga una amonestación, o de repente le solicite que tiene que reforzar por querer quedar bien con nuestras, en este caso, pues nuestros superiores, ¿no? Accedemos a eso. Y eso es algo que lo tengo muy presente y yo hago, porque tengo en aula niñas que tengo colegas, ¿no? de docentes, que somos compañeras de trabajo, pero la exigencia es igual. Y eso es lo que a mí me preocupa mucho, porque yo tengo dos niñas en la misma institución que yo laboro, y también sus profesores son mis compañeros, pero es tal cual es, ¿no? Si ella se merece una C, bien merecido. Si se merece una amonestación porque no hizo su tarea, no presentó el trabajo, bien merecido le tiene, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no porque seamos colegas o porque alguien tenga un cargo mayor, yo voy a congraciarme con esa persona. Y hay muchos docentes que inclusive las madres les hacen buenos regalos con la finalidad de que al niño pues le ponga una nota aprobatoria, ¿no?
Y eso nadie me deja mentir porque eso está desde que yo estuve en el colegio, ¿no? A mi mamá también le pedían un montón de cosas por algo, los mismos profesores. ¿Dónde está la vocación de que nosotros queremos enseñar valores, instruirlos? Somos ejemplo de ellos, formamos vidas. Mañana más tarde, así como yo me acuerdo de mi maestra, qué maestra era que se daba el 100% por nosotros y qué maestros no. La memoria es algo que jamás nadie nos va a poder borrar. Y siempre vamos a estar agradecidos con aquellos que nos enseñaron correctamente y con aquellos que dejaron unas marcas que tampoco merece que nosotros podamos seguir esos pasos. Bueno, Miss, eso es lo que quería compartir. Muchísimas gracias, Betsabe. Exactamente, tú hablabas de los maestros, ¿no? De las actitudes de los maestros, cómo actúan los maestros, ¿no? Independientemente de cómo hacen las sesiones de clase, cómo son sus valores. Entonces, lo que nosotros tenemos que repensar en este círculo de compañeras, ¿no? En este proceso formativo para ustedes, lo que debemos pensar es cómo vamos a ser nosotros cuando seamos docentes, ¿verdad? Nosotros tenemos que repensar. Yo les estoy animando a que sean los maestros de la renovación educativa. Ustedes tienen que ser los abanderados de la transformación educativa. Desde ya ustedes tienen que ir repensando cómo actuar cuando se le presenten estos casos, ¿no? Tienen que ir repensando, reflexionar sobre todo. ¿Qué voy a hacer si se me presenta un Humberto Grieve y un Paco Yunque en mi aula? ¿No? Si estamos en el sector público, eso es lo que va a suceder. Y no se olviden que en el sector privado también sucede esas cosas. Entonces, estos son esos espacios para nosotros repensar en la carrera que hemos elegido. ¿No? No es que ya yo avanzo y cuando salga me feliz de la vida y me olvido. No, este es el momento nosotros de repensar, ¿sí? Gracias, Betsabe. Gracias por la reflexión. Anita Ruiz. Anita Ruiz. Muy buenas noches, compañeras. A ver, ¿qué otra idea tienen ustedes además de la que ya nos han mostrado las compañeras? Bueno, Miss, aquí en el cuento, lo que, como dijo la otra compañera, Rocío, es que resalta mucho los valores, ¿no? La honestidad, la lealtad, la amistad, la solidaridad de los niños con Paco Yunque, la justicia y la verdad. Pero eso no hace, no acata el profesor lo que él enseña, él dice, no lo practica, Miss. Deja que mucho lo maltraten, no les crea a los niños, ya porque el niño es adinerado, ¿no? Y muchas veces eso se ve en la vida real, Miss. Donde hay muchos niños que vienen a... ¿Sí, Miss? Diga usted. No, diga usted. No, muchos niños a veces también que cuando vienen de la sierra también son maltratados hasta cuando vienen de otros países. Por ejemplo, en el año pasado, cuando las clases eran presenciales, mi hijo tuvo que defender a un niño de Venezuela porque acá lo estaban maltratando, ¿no? Por ser de otro país. Hay mucha marginación todavía acá en el Perú. Exacto, muy bien. Muy bien, Anita, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Miss. Gracias a usted. Evany. Mi reina, buenas noches. Compañeras, buenas noches. Estamos hablando, mi reina, de un cuento escrito por César Vallejo. Aparte de ello, es un cuento escrito en un género literario narrativo, ¿no? ¿Y cuál es la idea principal de este cuento? Es el bullying que recibe ahora, en estos tiempos hablamos de bullying ya, el bullying que recibe Paco Yunque, un niño provinciano, por parte del niño Humberto Grieve, un niño adinerado, ¿no? Entonces, acá se está hablando, Miss, de un maltrato físico y se está hablando de un maltrato emocional que recibe Paco Yunque, ¿no? Un maltrato físico porque
Humberto Gray aprovecha de la posición que tiene en la sociedad para abusar de otro menor de edad que viene de provincia, ¿no? Y peor aún, un menor de edad, no tan solo que viene de provincia, sino que tiene, digamos que su mamá es tiene menos cargo que sus padres, ¿no? Que son alcalde, que son dueños de un ferrocarril. Y estamos hablando de un maltrato emocional, ¿no? Lo cual lleva a que Paco Yunque tenga muy baja la autoestima, ¿no? Y en estos tiempos, por más que querramos decir que se está dando la igualdad, a pesar de que ahora es más en las instituciones, se ve mucho esto del bullying, se habla bastante, porque más que todo esto del bullying persiste aún, creo que en los grados de secundaria, pero creo que todo viene desde casa. Todos los valores vienen formados desde casa y el ejemplo que tienen los menores de edad son desde los padres. Porque si nosotros vamos a tener a unos hijos que le vamos a decir, no, en el caso, no tenemos alguna persona que nos apoye en casa y le vamos a decir, no, déjalo que por ejemplo, no digamos, déjalo que la sirvienta lave tu vaso, lo cual no puede ser correcto, porque un hijo, por lo menos de 12, 13 años, lo puede hacer, ¿no? O puede tender su cama. Entonces, los valores vienen desde casa. Aparte, se está hablando de unas personas adultas que han formado la soberbia en su hijo, que es un menor de edad. Eso es lo que rescato, de este cuento. Muy bien, Evany, muy bien, Evany. Creo que tú nos has narrado, como tú dices, es un texto narrativo, es un cuento, ¿no? Y nos has narrado pues a grandes, ¿no? Muy bien resumido toda la historia, ¿no? Entonces, y la pregunta que venía justamente me la ganaste, Evany, ¿no? La pregunta iba a ser cómo llamamos, me la ganaste, ¿no? ¿Cómo llamamos esa actitud de este niño Humberto Grieve, ¿no? En esta época, ¿no? Y tú ya le pusiste el nombre, es el bullying, pues, ¿no? Ahora hablamos del bullying y el bullying se da pues en todos los espacios, en las escuelas es más, ¿no? Entonces, ¿y cómo eso afecta en el desarrollo psicológico? Lo que tenía es que estoy ocupada, hija, mi clase. ¿No? Espérate, que se lo lleva, no lleva, está en el piso. Compañera Melissa Leonardo, apague su audio. Ya, muy bien. Ahora, gracias, Evany. A ver, Lady Parco. Gracias, Evany. Muy bien. Lady Parco. Miss, buenas noches. Miss, le escucho bajito, por eso estoy que me pego al celular. Yo sí le escucho muy bien. Le escucho Ya, perfectamente. voy a pegar. Si me ve así es porque estoy tratando de escuchar. No, usted hable nada más, que yo la escucho perfecto. Ya, Miss, ya está bien. Ya. ¿Voy a decir el resumen también o me va a preguntar, Miss? Diga usted resumen, no hemos pedido resumen, hemos pedido una idea del cuento, una idea, no es un resumen, por favor. Ya, bueno, idea, Miss, bueno, no, bueno, creo que todos estamos diciendo lo mismo, porque creo que todos hemos entendido lo mismo, ¿no? Porque es un cuento narrativo, ¿no? Que habla de un niño, ¿no? Humilde, ¿no? Que viene del campo, ¿no? Con su mamá y su papá, y que es agredido psicológicamente por su condición social, ¿no? Bueno, varias compañeras dicen que sí, pasa, pues sí, es verdad, Miss. Bueno, en mi caso, he tenido una pequeña experiencia, pero en primaria, ¿no? Tenía una profesora que era muy recta, ¿no? Pero a pesar de eso, yo tuve un compañero que era familiar de la profesora, ¿no? De mi profesora. Pero ella nunca se dejó llevar, ¿no? Así sea su familia, así sea su hermano, su sobrino, así sea su hijo. Ella siempre como dice, lo midió con la misma vara, ¿no? A todos, ¿no? Porque todos merecemos el mismo respeto, ¿no? Si él hace bien,
está bien, pero si hace mal también se le debe castigar, ¿no? Y en este caso, pues vemos que el profesor ha sido muy, no ha sido tolerante con el alumno, ¿no? Que, que siempre se dejaba llevar más por el cargo, ¿no? Por la condición social que tenía el otro niño, ¿no? Porque sus padres eran patrones de su madre, ¿no? También. Entonces, ¿no? El profesor pues solamente veía esa parte y no veía pues más allá del niño, ¿no? No solamente él veía pues su condición y su aspecto físico nada más, ¿no? Entonces creo que eso a muchos profesores, no digo todos, ¿no? Pero algunos, ¿no? Siempre hay unos cuantos ahí que siempre se hacen notar de esa forma, ¿no? Porque un niñito, digamos, venga, no sé, del cerrito, ¿no? Que vive en una condición pobre, ¿no? Que venga, por ejemplo, con un uniforme así un poco rasgadito o su camisita cochinita, ¿no? A veces los profesores dicen, ay, que sí, que tú eres tal, así, ¿no? Entonces, despectivamente también ahí a los alumnos nosotros dañamos pues sus emociones, ¿no? Y bueno, no todos, pues cuando los niños que crecen, ¿no? Son algunos pues piensan, ¿no? Y dicen, ¿no? No me voy a dejar llevar por esta cosa, pero hay niños que sí le afectan bastante, ¿no? Como dicen las compañeras, crecen con la autoestima baja, algunos se van por ser muy agresivos, ¿no? Muy despectivos también, porque al igual como han recibido el trato de pequeños, ellos explotan, ¿no? Cuando ya van siendo más adolescentes, ¿no? Entonces, hay mucho que ver, ¿no? En nosotros como docentes de la carrera de educación inicial es muy importante saber tratar a nuestros alumnos, pues, porque nosotros somos, como siempre dicen, ¿no? La base, ¿no? También la base de los valores, la base también de sus emociones, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado. Eso es todo, mis gracias. Gracias. Gracias, Lady Parco. Muchísimas gracias, Lady. Ahora vamos con Rita Cuña. Miss, buenas noches. Rita. ¿Me escucha, Miss? Buenas noches, Rita. Sí, te escucho. Ya, Miss. Sí, Rita, te escucho perfecto. Me va a pasar la siguiente las preguntas, disculpe. Sí, yo quería hacer una pregunta, Rita. Entonces, ¿por qué crees tú que hay, cuando uno va a la zona rural, ¿no? Y uno llega de afuera, generalmente, ¿no? Hay cierta sumisión de las personas, de las personas que viven en la zona rural, ¿no? Y te llaman ingeniero, llegas y te dicen doctora. ¿Por qué crees que ocurre esto? Leyendo este cuento, por ejemplo, de Paco Yunque, ¿tú crees que es posible nosotros poder identificar algo, algún rasgo que nos permita reconocer por qué las personas de la zona rural actúan de esta manera? Bueno, Miss, para mí es que como que al ser personas no sé, más elegantes, decirlo, ¿no? Porque vienen así ya bien vestidos, en cambio que las personas que viven así en los campos, ¿no? Así normal como acá en el Perú visten así como sus, o sea, polo y un pantalón simple, ¿no? En cambio esos ingenieros, doctores ya vienen como un polo más elegante, un pantalón elegante, zapatos elegantes, por así decirlo, y dan a conocer cómo son, ¿no? Igual un ingeniero según el traje que utiliza, ya se dice, no, es un ingeniero, o si no, un doctor viene ya así, ¿no? Con sus características de un doctor, y ahí dicen, no, sí, es esa persona, ¿no? Y al ver que son, digamos, ¿no? Algunas personas que viven así en el campo, como que dicen, no, él es alguien más, más capacitado que yo, que ha estudiado, en cambio ellos nada más están, algunas personas a trabajar en el campo, como Ya, sí, Rita, sí, y muchas veces los que van a, como tú dices, con bien vestidos, a veces maltratan a las personas, ¿verdad? Entonces, esto nos hace ver que tenemos una diferencia muy marcada y desde nosotros mismos, de lo que vivimos nosotros en el campo, cómo nos vemos nosotros. Y eso es importante reconocer, ¿no? Porque nosotros
tan igual que vive en el campo, vive en la ciudad, vivo en cualquier lugar. Somos personas que valemos, ¿sí? Entonces, eso nosotros tenemos que saber reconocer como maestros para poder transmitir a nuestros estudiantes que no importa de dónde vengan, ni qué idioma hablan, ni qué lengua hablan, ni cómo se visten, eso no nos debe marcar la diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos con iguales, tenemos iguales derechos, ¿no? Por eso justo hay en el currículo nacional hay un enfoque, ¿no? Intercultural, uno para reconocernos que todos somos iguales, ¿no? Y hay un enfoque de derechos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que mirar, ¿sí? Muy bien. Gracias, Rita. Gracias, Miss. Ahora, Vanessa Serrano. Buenas noches, Miss. Vanessa. Sí, Miss, ¿me escucha? Sí, sí, le escucho. Por favor, ¿puede prender su cámara? A ver, Miss. Vanessa. Ya, muy bien, Vanessa. Ahí está. Muchas gracias. ¿Me ven? Sí, claro. Ya. Pues, adelante. Le digo, Miss, acerca de lo que yo pienso de la obra que hemos leído. Bueno, yo pienso que Sí, diga, siga. acerca de esa lectura hay abuso, ¿no? Que cometía la clase pudiente contra los campesinos, creo que y los indígenas, lo cual no solo se refleja en la gente común, sino también en las escuelas, en lo cual tomaba parte de algunos los profesores, ¿no? E incluso los directores, porque como vemos ahí que Paco Yunque era un niño campesino, ¿no? Que era, él venía con otras, otra manera de crianza, ¿no? Como no es igual acá en la ciudad, que los niños son sueltos y todo eso, y entonces como que el niño que era Humberto Grieve como que se aprovechaba acerca de eso, y como que él lo trataba mal, y muchas veces, como dicen las compañeras, le hacía bullying prácticamente, porque lo hacía que se sintiera mal, y el niño muchas veces lloraba por ese motivo. Creo que también puedo ver ahí, rescatar que Paco Fariña, que era un niño que estaba a su costado de él, que se sentaba en su casa, él rescato, que ese niño era muy comprensivo, ¿no? Y que a pesar de que el niño venía del campo o vio que venía de otro lugar, pues siempre lo apoyó y nunca lo dejó, siempre estuvo En vez con de él. vocal, tu audio Y está incomodando la exposición. y como que siempre estuvo con él, ¿no? Y lo apoyó. Y eso es muy importante, ¿no? Que nosotros como padres y como profesores siempre inculquemos a nuestros hijos y a nuestros alumnos que pues a pesar que hayan personas que vengan de otros lugares, pues que somos iguales, que merecemos respeto. Y no permitir eso, y no permitir que algún alumno se pueda burlar de otra persona. Y como vemos ahí que el profesor se hacía de la vista gorda prácticamente, ¿por qué? Porque el niño, Humberto, era un niño de plata, ¿no? Y eso está mal. Nosotros somos iguales y tenemos que aprender a valorarnos y a respetarnos. Así uno tenga mucho más dinero o el otro tenga menos dinero, todos somos iguales, ¿no? Gracias, Eso es Vanessa. todo, Miss. Todos somos iguales, exacto. O sea, debemos partir de esa premisa de que todos somos iguales, ¿verdad? Entonces, si nosotros empezamos a ver diferencias, entonces jamás vamos a poder confluir en una sociedad igualitaria, ¿no? No vamos a poder. Entonces nosotros tenemos que partir de eso, lo que usted dice, Vanessa. Todos somos iguales, ¿no? Muchísimas gracias, Vanessa. Muchas gracias. Ahora vamos con Melissa Leonardo. Melissa Leonardo. Profesora, compañeros, buenas noches. Por favor, su audio, su video, su cámara.
Muy bien, adelante, ¿Me ve, Miss? Melissa. No veo. Un ratito. Ah, ya. Sí, dígame, Miss. Veo Le escucho. Miss, le escucho. un poquito más baje su rostro. Su Ya. cámara, a ver, Lo escucho, Miss. ¿ya? Ya, Muy le bien. escucho. A ver, Melissa, yo le voy a hacer una pregunta, ¿ya? En este Bueno. contexto adverso, ¿no? En este contexto adverso, ¿es posible construir justicia social? O sea, en el contexto estamos hablando del cuento, ¿verdad? En Ya. ese contexto, ¿no? Donde ha vivido Paco Yunque, ¿no? Humberto Grieg, todo ese, ¿no? ¿Es posible construir justicia social? Bueno, a mi parecer no, Miss, ¿no? Porque podemos ver las dos diferencias grandes, ¿no? Que se ven en esta obra, ¿no? Totalmente diferente. Entonces no tendría sentido si no se corrige a tiempo, se ve las fallas, por decirlo así, ¿no? Y se corrige a tiempo, ¿no? Ah, y hay otra cosita, Miss, que quiero añadir, ¿no? A lo que he estado leyendo, digamos, si vemos el punto del profesor, ¿no? Que también nos sirve a nosotros como futuros docentes, nos sirve como un ejemplo para no ser, en este caso, para no tomarlo para bien para nosotros, simplemente corregir, ¿no? La baja autoestima, ¿no? La acción del profesor, ¿no? Al referir y al trato lo que hacía con Paco Yunque. Sabemos que los niños hoy en día, ¿no? En la etapa que están en crecimiento, ellos empiezan a desarrollar lo que se llama la autoestima, ¿no? Y con esa acción negativa del profesor al Paco Yunque, yo creo que es totalmente negativa para que el niño pueda tener una autoestima alta, ¿no? Al contrario, ha hecho que produzca una autoestima baja, ¿no? Y difícilmente que el niño pueda concentrarse, ¿no? Y es más, en este caso el niño tiene a ser sumiso, triste, cohibido por la misma acción de la persona que supuestamente, entre comillas, el niño muestra su amor, pero si no es recibido por el profesor, en este caso a todos iguales, entonces el niño, ¿qué va a hacer? Va simplemente a absorber las cosas negativas, porque eso es lo que recibe de nosotros. Hoy en día, como profesores, ¿no? Digamos que los niños nosotros vamos a transmitir. Si damos amor, ellos van a recibir amor. Si nosotros mostramos o damos o brindamos cosas negativas, totalmente los niños no va a favorecer en absoluto nada el aprovechamiento de cada alumno, ¿no? Que necesita hoy en día ser apoyado en todo aspecto, ¿no? Muy bien. Bueno, eso lo puedo dar, Miss. Sí, muchísimas gracias, Melissa, claro. Mire qué bonito nosotros a partir de un cuento, cómo podemos ir reflexionando, ¿no? Sobre ciertas actitudes. Yo creo que este cuento es bellísimo porque nosotros podemos, como maestros, como padres, como cualquier poblador, podemos sacar tantas enseñanzas que nos ayuden a nosotros a repensar en esta historia, ¿no? Muchísimas gracias, Melissa. Gracias. Ahora, Enrique Daza. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeros. Buenas noches con todos. Dígame, Miss. No le escucho, Miss. Compañero Enrique, se te escucha un volumen alto de tu audio. Es mi vecina, prendí su televisor, así no sé qué puedo hacer. Ay, disculpa, Enrique, ya no importa. A ver, Enrique, dime, si nosotros miramos este contexto de aquella época, ¿no? En la que vivió Paco Yunque, ¿no? ¿Usted cree que hay algo que se relacione con el contexto actual? Sí, Miss, justamente yo le quería contar en el caso cuando yo estuve en el colegio, tuvimos una profesora de matemática que ella tenía ¿cómo se puede decir? Sus preferidos, como se dice. Dos compañeros que supuestamente
sabían un poquito más lo que es el tema de la matemática. Y empezaba la clase, primerito les preguntaba a ellos, a los dos les preguntaba y ya nosotros ya nos ponía a un ladito ya. Ahora que si queríamos saber un poquito más, teníamos que preguntarles a ellos ya nosotros, o sea, prácticamente la profesora se desentendía con nosotros. Eso fue lo que yo pasé eso cuando estuve en el colegio. Enrique, tu ejemplo es genial, Enrique. Si yo les pregunto a los compañeros, ¿no? Como que si nosotros haríamos eso? Yo he visitado escuelas y verdad sí puedo dar fe de lo que tú estás diciendo, Enrique. Hay docentes que a pesar que nosotros estamos observando, mirando la situación, actúan de esa manera, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir mirando, mire todas las reflexiones que ustedes están haciendo, no lo estoy haciendo yo, sino ustedes. Entonces cuando seamos docentes, si a ti te maltrataron, tú no tienes que hacer eso. Tenemos que buscar el cambio ya nosotros. ¿No es cierto? De otra manera. Claro, cambiar. Muy bien, Enrique, muchísimas gracias. Ya, profesora, muchísimas gracias. Gracias a ti, Enrique. Y la próxima vez le dices a la vecina que no nos interrumpa. Ahora, listo, gracias, Enrique. Rosa Gomero. Adelante, Rosa Gomero. Buenas noches, Miss. Sí, ¿Me pueden escuchar, Miss? Sí, claro, perfecto. Sí, ya. Sí, lo que pasa es que en la mañana tenía problemas con el audio. Ya, bueno, Miss, creo que todos ya sabemos en qué es lo que se basa, o de qué es lo que se trata, mejor dicho, el cuento de Paco Yunque. Y lo que podría resaltar es, y quizás lo que también la mayoría de mis compañeras ha resaltado, ¿no? Que más que nada se trata del abuso excesivo que cometen hacia el niño. Pero también lo que yo he notado es que quizás también es lo que refleja ahora con los niños la educación que los padres le dan al niño. Por ejemplo, vamos a algo actual. Por ejemplo, definitivamente nosotros como docentes no podemos evitar muchas veces la educación que les dan en casa, que los niños molestan a los demás, ¿no? A veces escapa de nuestras manos. Nosotros podemos corregirlo, pero a veces también escapa de nuestras manos. Pero también está en nosotros mismos educar a nuestros hijos a que ellos mismos también se defiendan. Estoy hablando ahora, educar a nuestros hijos a que ellos mismos se defiendan, o a veces, en muchos casos, ignorar, ¿no? Porque a veces también está mal dicho, ¿no? Si te molesta, pégale. A veces es lo que uno dice, ¿no? Lamentablemente es así. Pero también enseñarle a nuestros niños que se defiendan. Y muchas veces defendiéndose es simplemente ignorar lo que, así sean de pequeñitos, así sean desde pequeñitos. Por ejemplo, nosotros que estamos ahora, ¿no? ¿Cuáles son los insultos de los pequeñitos? Que eres fea, que tú no tienes, que tú sí tienes. Generalmente son esos cuando son pequeñitos, ¿no? Es simplemente a veces queda a nosotros decirles, no le hagas caso. ¿Es verdad lo que te está diciendo? No, no es cierto. Tú eres una niña linda, tú eres una niña hermosa, no le hagas caso. Pero también eso influye mucho. Nosotros podemos decirle como docentes a los niños, pero también eso tiene que venir desde casa. Y obviamente nosotros estar así, ¿no? Porque a mí también me ha tocado, como muchas de mis compañeras también me quitaron no me quitaron, sino obviamente es idea de todos, ¿no? A mí también me ha tocado tener hijos de docentes, incluso hijos de director en mi aula. Pero hay que ser así, hay que ser imparcial con todos. Lamentablemente, pues una vez el mismo director vino y me enseñó su baja nota, porque obviamente en inicial no se pone ni C ni cero tantos, ¿no? Pero una baja nota, pues, ¿no? Si es que se lo merece en tal caso. Y pues me viene y me lo muestra, y el director me dijo, muy bien, me dijo así, se lo merece, porque en este caso no había cumplido con hacer la exposición, ¿no? Se lo merece. Me dijo así, muy bien, te felicito, sigue así, y se retiró. De verdad que yo pensé que me iba a llamar la atención, o pensé pero lamentablemente no todos son iguales. Pero depende también, como les digo, depende a educar a nuestros hijos a defenderse, porque como valga la redundancia, que ya lo he dicho,
escapa de nuestras manos la educación que todos los padres le den a sus hijos, pero también está nosotros mismos educar a nuestros hijos a defenderse de todo, porque va a haber de todo. Lamentablemente nosotros no vamos a estar en todos lados donde estén nuestros hijos para poder defenderlos o sacar la garra por ellos, que es lo que quisiéramos, pero también está en nosotros saber educarlos. Educar, exactamente. Muy bien, Rosa. Muchísimas gracias, Rosa. Gracias, Miss. Buenas noches. Gracias a usted. Celia Rivas. Sí, buenas noches. Sí, Celia. Sí, su cámara, por favor. A ver, sí, voy a... Ay. Ay. Ahí, Miss, pero no sé si... No me veo. No la veo. Ay, no sé. Ya desactivé la cámara, pero no sé, no. Desactivé la cámara y el micrófono también, pero no me veo. No sé, o me tengo que presionar. Estoy con la laptop, pero no sé, Miss. Sí te vemos, compañera. Sí. Ah, sí me ven. ¿Sí? Pero yo... ¿Ustedes la ven? Yo no la veo. Sí, estás con chompita morada, creo. Ah, sí. Rosadita, moradita, sí. Sí te vemos. Sí me ven, Miss, pero yo no me veo. Yo tampoco te veo, pero no importa, adelante. Yo tampoco me veo, por eso decía, no me veo, estoy que me busco por ahí, pero me veo. Me veo a Evelyn nomás y después está todo apagado, yo sé, pero no veo a los demás compañeros. Ni me veo yo. Ya, adelante, Celia. Sí, mira, ¿cómo la pregunta o simplemente lo que he entendido o porque he estado conectada, pero no le escuchaba nada a las compañeras, he estado saliendo, entrando y no he podido escuchar a todas, pero sí podría yo de repente acotar lo que he entendido, ¿no? Lo que he leído, ¿no? Y entonces lo que hay en ese suceso de la coyuntura actual que puedo determinar, ¿no? De antes y lo de ahora, es la discriminación, ¿no? Entre los niños, ¿no? Y la injusticia y desigualdad que hay en el salón o en ese colegio, ¿no? Y que el profesor lamentablemente no hace nada, ¿no? El profesor no hace nada porque el profesor los niños le dicen que Paco Yunque es maltratado por su compañero, en este caso Humberto Grieb, y el profesor se hace pues el que no escucha o el que no entendió, el que no puede ser que este niño haga esto, ¿no? Entonces eso es muy mal, pues no, es un mal ejemplo para un docente, ¿no? De trabajar de esa manera y hacerse de la vista gorda y pensar pues que no, que los niños, no pasó nada, que ese niño es así, ¿no? Y todavía más aún, creer que ese niño haya escrito esa tarea que le haya quitado a su compañero, ¿no? Porque desde un principio el niño llega tarde, ¿no? Llega tarde a la escuela, se da jalones delante de él, no le hace caso al profesor cuando le quiere llevar a Paco Yunque a sentarse con Fariñas, ¿no? Y él no quiere y le da jalones, no hay ahí un respeto al profesor, ¿no? En este caso, entonces yo no puedo creer que ese niño haya hecho esa tarea tan ejemplar y que después le ponga pues en méritos, ¿no? No está bien eso. Entonces ahí estamos viendo pues la desigualdad, ¿no? Y que es el tema central, la desigualdad y la injusticia que se realiza en ese salón, ¿no? O en ese colegio, ¿no, profesora? Eso es lo que yo quería decir, no sé si me va a preguntar algo, no sé. No, está bien, Celia. Muchísimas gracias, Celia. Gracias a usted, Miss. Gracias a ti. Ahora, adelante, Gloria Quilla. Ahora, Gloria Quilla. Hola, Miss, buenas noches. ¿Me ve? Gloria, puedo hacerte una pregunta. Miss, Sí, ¿se ve mi cámara, Miss? Sí, la veo. Ahí yo... Gloria, ¿usted ha visto de repente en el Facebook, usted ha visto de repente en el Twitter o en algún noticiero que Beto Ortiz que compara al primer ministro con Paco Yunque, ¿no es cierto? ¿Por qué creen que hace esta comparación entre el primer ministro y Paco Yunque? ¿Te ha visto esa noticia? No, Miss, no he visto. No he visto, Miss, sí. Luego le preguntaremos a las compañeras
compañeras a ver si alguien ha visto, a ver, quien haya visto este tweet, a ver si por favor, o en el Facebook, ¿no? Hace una comparación, Beto Ortiz se lo compara al primer ministro con Paco Yunque, ¿no? Si alguien lo ha visto, por favor participa, pero al término ya de todas las personas que han levantado la mano, ¿ya? Listo. A ver, Gloria, ¿qué nos podría usted, además de todo lo que hemos escuchado, qué más podría usted decir? A ver, ¿cómo se llama? El profesor cuando daba exámenes a los alumnos, el Humberto solo no respondía a las preguntas, solo hacía garabatos y al final cuando ya terminó el examen, todos se entregaron, todos los alumnos, y Humberto había jalado el examen de Yunque, de Paco Yunque, y había borrado y cambió su nombre y cuando ya revisó el examen, le dijeron que se había sacado alta nota el Humberto y le pusieron un, un honor del colegio, ¿no? Por ejemplo, como era el alumno del alcalde, el hijo del alcalde, entonces prefirieron a él que se había sacado así, no como Paco Yunque. Y también en ese caso yo tengo un ejemplo, por ejemplo, cuando nosotros dábamos el examen en el colegio, en la escuela, el profesor daba a todos y cuando se sacaban, por ejemplo, aunque tengan 18 o 17 o 16, el profesor nos hacía poner la mano y nos golpeaba con un palo grueso, nos golpeaba hasta llegar 20 y teníamos que sacarnos 20. Entonces hay mucha bullying y ahí nos baja la autoestima también. Claro, Gloria. Sí. Claro, Entonces, muchos alumnos pasaron entonces así, y Ya, cuando se sacaban 20 y no les daban, no les hacían nada. A veces lo castigaba agarrando piedras a los alumnos y en un rincón lo dejaba el profesor. miren esos castigos tan crueles. Sí, es que en provincias, así nosotros somos provincias lejanos, en Puno más al fondo estamos, entonces casi cerca a Bolivia, entonces ya castigan así. No. Sí. Gloria, yo te preguntaría, si tú fueras el profesor de Paco Yunque y Humberto Grieve, ¿cómo hubieras actuado en ese caso que tú mencionaste de que hubo el cambio del examen o del trabajo que realizaron? Sí, Si usted fuera el profesor, ¿cómo hubiera actuado? no, todos los alumnos tenemos que recibir la misma igualdad, todos tenemos la misma, con el mismo derecho, ¿no? Todos, no hay que discriminar a nadie, ni tampoco bajar el autoestima, todos somos iguales y con el mismo respeto a todos tenemos que respetar. Muy bien, gracias, Gracias, Gloria. Miss. Ahora Katia Benavides. Maestra. Sí, buenas noches, Katia. Muy Buenas bien, noches. Katia, maestra, yo quería... dígame, maestra. diga. Ya, yo quería, ¿cómo se llama? Muchas gracias, maestra. Yo quería decir y resaltar, ¿no? Ya que mis compañeras han recalcado diferentes puntos sobre esta obra literaria, es un cuento literario, ¿no? Que es prácticamente, todos deberíamos leer. Está enfocado en niños, pero todos deberíamos leer porque es la lectura está muy práctica para que todos leamos, ¿no? Leamos, perdón. Entonces, lo que yo quería decir y resaltar es el sentido de responsabilidad que tiene lo que es Paco Yunque, ¿no? Porque yo veo de que a pesar de que el niño no tenía los medios necesarios, era abusado, ¿no? Y todo ello, él cumplía con sus deberes, y si bien es cierto, él no era premiado, ¿no? Porque por este niñito que lo he llegado este niñito, he leído y me he muerto de la cólera, por este niño Humberto, ¿no? Entonces, no lo llegaban a premiar porque ese niño cambia los exámenes y todo esto.
se puede ver en la sociedad, ¿no? Y hemos visto bastantes reportajes de niños de que no tienen luz, ¿no? Y veo que no tiene luz y se salió a la calle, si bien es cierto han visto esa noticia, donde un niño que no tenía luz salió a la calle a hacer sus tareas, ¿no? Entonces ahí podemos ver, y entre nosotras compañeras podemos ver de que no hay límites, ¿no? Tengamos o no tengamos, podemos hacer nuestros trabajos con material reciclable, podemos ver el medio para poder cumplir la tarea, e igual con nuestros niños, ¿no? Y nada, eso es lo que quería, ¿cómo se llama? Resaltar. El valor de la responsabilidad de Paco Yunque, ¿no? Y también, pues, ¿no? Que lo que ya han dicho mis compañeras es lo clasista, ¿no? Que se trata de enfocar en lo clasista, la sociedad, ¿no? Ahora, la diferencia marcada que ahora que hay, ¿no? Entre los ricos, ¿no? Y siempre, pues, también lo que es el bullying que abunda también en el colegio. Ajá, muy bien, Katia, gracias. Gracias, Katia. Adelante, Marta Dávila. Marta Dávila. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. María. Sí. Marta, Yo quería hacerte una pregunta con respecto a lo que nos mencionaba. Hacer una acotación, Liz, ¿no? Sí, diga. Sobre este tema que es tan importante. Y estuve investigando y pues esta obra de César Vallejo, sí, le escucho. Estoy investigando, es increíble cómo hasta la actualizo el campo, porque Miss, ¿me escucha? Miss Rita. Miss. Maestra, su micrófono está apagado. Miss Rina, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha? Ay, compañera, yo creí que era que yo. Mi reina, su audio está desactivado.
Miss, Sí, ahora sí, sí, los Nina, escucho. buenas noches, ¿me escucha? Sí. Ah, ya. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeros. Le estaba diciendo que estuve investigando sobre esta obra y se ha escrito hace más a 90 años aproximadamente, ¿no? Y cómo esto en la actualidad sigue vigente, es discriminación, es decir, de la igualdad, pero ha pasado todo este tiempo y seguimos en lo mismo, ¿no? Y en aquella época el señor, el alineado, era pues un inglés, y viene alguien, muchas veces el tipo extranjero, ¿no? Y hasta ahora se vive esto aquí. También la discriminación también se ve en Lima, muchas veces se han hecho denuncias, ¿no? Que la gente mestiza, ¿no? Como nosotros, como el peruano, no puede entrar a las... esto no solo ocurre en el campo, Miss, ¿no? Esa es la... Miss, ¿me escuchó? Miss. Sí, sí, te he escuchado. Ah, ya. Sí. Eso era lo que Gracias, quería Marta, gracias, Marta. Adelante, Estefita. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Sí, dígame, ¿me va a preguntar algo o voy a...? Usted diga usted. Bueno, a lo que yo he podido entender, Miss, sobre este cuento narrativo sobre Paco Yunque, el abuso tanto físico y psicológico vino desde hace muchos años, tanto para los padres y para los hijos de los patrones, para los sirvientes. En este caso, por ejemplo, este joven Humberto Grieve se creía dueño de Paco Yunque. Por eso así abusaba de él, tanto físico como psicológicamente. Eso es lo que... Y bueno, hasta el momento, en la actualidad, se sigue este maltrato, este bullying hacia los niños, mayormente provincianos, ¿no? Que no son de la capital, que abusan mayormente de los niños que vienen de la sierra, los discriminan. Eso sería todo, profesor. Estefita. Sí, profesora, ya hablé, no sé si me habrá escuchado. Sí, muy bien, Estefita. Gracias. Ahora María Cantoral. Mis buenas noches, ya acabó su clase. Son 7:58, porque los chicos tienen que tener su receso, porque 8:50 les toca, 8:05 les toca la siguiente curso. Ok. Gracias. Bueno, chicas, hemos terminado el día de hoy. Ya esperemos que la lectura ustedes la sigan repensando, la sigan leyendo, para ir nosotros sacando esas conclusiones tan interesantes que hemos visto el día de hoy. ¿Ya? Les agradezco bastante y nos vemos el siguiente miércoles. Muchísimas gracias.
Usted, Miss Rina, bendiciones, cuídese. Hasta luego, Miss. Cuídese. Muy bien, chicos. Muy bien, descansamos 8:05. Ingresamos a la siguiente clase. Sí, ya saben, cámaras activadas y la participación como la están haciendo. Muy bien, chicos. Nos vemos dentro de unos minutos.